Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Somos Testarudos. El día de hoy vamos a platicar un poco de cuál es el proceso de elaboración de la cerveza. Puede parecernos un poquito complicado el hecho de hacer cerveza, sobre todo cuando no estamos muy involucrados con el tema. Pero una vez que platiquemos aquí, van a ver que no es algo tan del otro mundo y muchos se pueden aventurar a iniciar a hacer sus propias cervezas en casa. Para hacer cerveza, a diferencia del vino, tenemos que hacer ciertos procesos para poder obtener el azúcar de la cebada. Esto es, en el vino tenemos las uvas, se extrae el jugo y ese jugo ya es fácil de fermentar o de trabajar para la levadura. Con la cerveza no es así. En la cerveza tenemos nuestros granos de cebada y estos no basta nada más con ponerlos a remojar o no sé, licuarlos. O sea, no es de esta manera, no es tan sencillo. Para poder obtener nosotros el azúcar de la cebada se tienen que hacer ciertos procesos, a diferencia de los del vino, para extraer el azúcar fermentable que la levadura puede trabajar. Entonces ahorita vamos a platicar un poquito de forma general de cada una de las etapas en la elaboración de la cerveza, para después en posteriores videos ahora sí meternos de forma muy detallada en cada una de estas etapas. Primero les vamos a hablar un poquito de qué es el malteado. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de la malta para la cerveza, pero no a todos nos quedaba claro en qué consiste el malteado y qué es la malta. El malteado es un procedimiento que algunas cervecerías industriales sí realizan por sí mismas, pero no todas lo hacen. Y si no lo hacen las cervecerías industriales, pues también va a ser complicado para las artesanales y pues mucho más para un cervecero local. Entonces, muchas veces se recurre a empresas que son dedicadas y especialistas en elaborar malteados y venden ya la malta hecha. Nosotros como cervecerías artesanales locales, pues ya cuando recurres a una tienda de insumos, ya te venden la malta de cebada ya trabajada. O sea, son pocos o contadísimos los cerveceros que ellos mismos realizan el malteado. Pero ahora sí, para explicarles un poquito en qué consiste el malteado, digamos que son tres fases. La primera es la de germinación. Esto es, tenemos los granos naturales de cebada. Estos granos se van a someter a un proceso de germinación. Es muy parecido a lo que yo creo que todos nos tocó hacer cuando íbamos en la primaria, que teníamos los frijolitos, los ponías en tu frasquito de Gerber con algodones húmedos y veías cómo poco a poco del frijol se iba desprendiendo un brote de germen y empezaba a crecer una plantita. Es igual, aquí para la cebada la someten a este procedimiento para fomentar que le surja el germen, que es como el nacimiento de la plantita, buscando que sea más o menos del tamaño del grano. Entonces, este proceso lo hacen, tienen la cebada, la lavan. Una vez lavada se busca que se escurra de todo el agua sobrante y una ya bien lavada se remoja en agua, más o menos en una proporción de 3:1 agua-grano, y se busca que quede tapada 5 centímetros por 5 centímetros de agua. Se hace este proceso y se deja que el grano de cebada empiece a germinar. Una vez que ya llegó al tamaño que ellos buscan, ahora entraremos a la segunda etapa del malteado, que sería el secado. Entonces, esta cebada se va a parar la germinación. Entonces, la forma de pararla es hacerla que llegue a una temperatura un poco mayor, sin que rebase los 60 grados. Esto se puede hacer poniéndola al sol o también en hornos
grandísimos que tienen las malterías. Entonces separa el germinado, evitando así que el brote de germen siga creciendo. En este momento, esa malta que ya se secó es lo que se le conoce como malta base, que es la cebada germinada de forma controlada y que se secó. Entonces, esa malta tiene enzimas que nos van a ayudar a generar el alcohol. Es la malta que se utiliza para darle el volumen alcohólico que queremos a cada cerveza. Después viene la tercera fase del malteado, que sería el tostado. Aquí ya la malta se somete a temperaturas un poquito más altas, que van a variar desde, no sé, desde 60 grados hasta pueden ser arriba de 350 grados para maltas muy tostadas. Lo que les comentaba de la temperatura es importante porque las maltas que se someten a una temperatura mayor a 80 grados pierden en su mayoría la capacidad enzimática que nos ayuda a producir alcohol. Entonces, maltas muy tostadas, si bien no sirven para darnos alcohol en la cerveza, sí nos van a dar aromas y sabores diferentes. Lo cual pasa cuando usamos maltas tostadas, por ejemplo, para elaborar una cerveza porter o una stout. Esas maltas no están generando alcohol en la cerveza, pero nos están dando ese sabor y aroma característicos de los estilos. En esta parte del malteado, la verdad, lo que les platico ahorita es pura teoría y de videos que he visto. Nosotros, como cerveceros locales, pues nunca hemos hecho un malteado de cebada natural. Nosotros ya la compramos así en nuestra tienda de insumos. Ya viene trabajada y en su mayoría viene de malterías alemanas, algunas de Estados Unidos. Aquí en México, afortunadamente, ya empezaron a trabajar y ya hay un par de malterías que están iniciando a prestar estos servicios, lo cual pues es muy favorable porque creo que poco a poco vamos a ir creciendo en esta área y vamos a dejar de necesitar comprar insumos extranjeros que pues aumentan considerablemente el valor de los insumos y por lo tanto pues del costo de las cervezas. Entonces, mientras más crezcamos a nivel local con malterías, vamos a tener cervezas de mayor calidad y también posiblemente a precios cada vez más accesibles. Bueno, en esta parte, cuando ya tenemos nuestra malta de cebada, que traduciéndolo un poquito sería cebada germinada de forma controlada. Ahora para la elaboración seguiría hacer la molienda de los granos. Cuando uno va a moler, no buscamos que el grano sea destruido en su totalidad. O sea, no queremos harina de grano. Por eso no serviría de nada meter los granos a una licuadora que nos va a hacer un polvo muy fino. Nosotros lo único que necesitamos es que el grano se. Entonces vamos a utilizar un molino, pueden ser un molino de café o yo creo que si a alguno le ha tocado hacer tamales en su casa, tamales de elote, es un molino así, tiene una base donde vas vaciando el grano y le estás dando vueltas. O sea, ese es un molino como muy tradicional que creo que en la casa de todas las abuelas se puede encontrar. Y nos ayuda porque tú puedes ir modulando y ver de qué tamaño te va saliendo el grano. O sea, echas un puñito, lo empiezas a moler y ves qué tanto lo está moliendo. Si es muy fino o lo que estamos obteniendo es una harina del grano, no nos sirve así. Tenemos que abrirlo un poco más y buscar nada más que el grano se esté partiendo. Esto porque luego sería muy complicado a la hora de estar elaborando la cerveza trabajar con una molienda demasiado fina. Se nos van a ir restos y pues va a ser muy difícil obtener una cerveza de calidad.
Actualmente, muchos de los lugares donde te venden los insumos ya también te pueden dar el servicio de venderte tus granos ya molidos. Entonces, pueden preguntar. Y si no es así, pues empiecen a hacerlo ustedes con un molino como el que les platico, que a lo mejor no es el más ideal, pero al principio para hacer tus primeras cervezas te puede servir bastante. Ya después hay molinos de 2 rodillos que pues, la verdad son una chulada trabajar con ellos. Lo puedes hacer de forma manual o le quitas la manivela y se le puede conectar hasta un taladro. El taladro va moviendo los rodillos y es igual a que si tuvieras un molino de motor. Pero aquí lo principal que tenemos que saber cuando vamos a moler nuestros granos para la cerveza es que lo único que necesitamos es que el grano quede trozado. Para que así la cáscara, durante el macerado, tal como lo explicaré un poquito más adelante, esa cáscara nos sirve como un filtro natural que va a tener nuestra cerveza. Entonces, siempre tengan mucha atención en no pasarse del tamaño de la molienda para que les quede como se debe hacer. Ya que tenemos nuestros granos molidos, nosotros, por ejemplo, primero hacemos la molienda de lo que sería nuestra malta base, que es la malta que nos ayuda a generar el alcohol, como les expliqué hace ratito. La dejamos un poquito aparte y después molemos nuestras maltas de especialidad, que son las maltas que les comenté que están un poco más tostadas y no nos ayudan a generar alcohol, pero nos proporcionan aromas y sabores a la cerveza. Entonces, las maltas que fueron sometidas a algún tipo de tostado son conocidas como maltas de especialidad. Para que tengan clara cuál es la división y la diferencia entre una malta base y una malta de especialidad. Entonces, ahora sí, ya que tenemos nuestros granos molidos o ya los sometimos a la molienda, vamos a empezar ahora sí con lo que sería el proceso de la elaboración de la cerveza. La primera parte ya de esto sería hacer una maceración, que aunque el nombre a lo mejor nos puede resultar confuso, consiste únicamente en hacer un tipo de infusión o té con los granos que acabamos de moler. Entonces, la maceración es muy importante porque aquí es donde vamos a extraer de los granos el azúcar que necesitamos para la elaboración de la cerveza. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos nuestra molienda de granos y la vamos a poner en una proporción de 1:3 con agua. Esto es, por cada kilo de granos vamos a poner 3 litros de agua. Pero ¿cómo se hace esto? Para empezar, vamos a poner a calentar nuestra agua. Ya dependiendo del estilo que vayamos a hacer, es la temperatura a la que vamos a macerar. La temperatura estándar que utilizan la mayoría de los cerveceros para los estilos son 67 grados. Entonces, ponemos nuestra agua a calentar, estamos usando un termómetro y vamos revisando cómo va subiendo la temperatura. Una vez que el agua llega a esta temperatura de 67 grados, agregamos ahí nuestros granos. Aquí hay diferentes formas de hacerlo. Hablando en mi experiencia, nosotros agregamos el grano cuando llega a 67 grados. Como el grano está a una temperatura menor a la del agua, se va a bajar la temperatura de nuestra mezcla. Pongamos que de 67 grados baja a 64. Nosotros con el fuego prendido como lo teníamos, estamos mezclando y mezclando y mezclando hasta que llega a la temperatura de 67 grados. Una vez ahí, apagamos el fuego, tapamos la olla y se queda ahí en el proceso de la maceración. Que les digo, es hacer un tipo de té con el agua y los granos. Otra forma de hacer esto, y como la hacen la mayoría de cerveceros caseros cuando están empezando, es calientan su agua. Puedes utilizar un
una calculadora para ver si buscas que sea 67 grados tu temperatura objetivo. Tú puedes tomar la temperatura de tus granos y en la calculadora te va a indicar hasta qué temperatura debes de calentar el agua para que una vez que la mezcles con los granos te quede a 67 grados. Por decir, en la calculadora te aparece que como tus granos están a 20 grados, que es más o menos la temperatura ambiente, a lo mejor te dice, calienta el agua hasta 72 grados. Aquí, ya con tu agua caliente, si tienes posibilidad de acceder a una hielera, vacías tu agua en la hielera y poco a poco vas añadiendo los granos y empiezas a mezclar y a mezclar y a mezclar, sin echar los granos todos de golpe, porque se te pueden formar unas bolas que no te van a dejar que se moje en su totalidad el grano. Entonces debes tener cuidado que no se te hagan grumos y todo el tiempo estés mezclando para que no se te formen estas bolas. Si usas la hielera, pues es fácil porque vas a llegar a tu temperatura, tapas y esperas el tiempo. El tiempo de casi todos los macerados es de 1 hora, 60 minutos. Sin embargo, en esta parte es importante decirles, aunque después lo vamos a hablar un poco más detallado, que existen 2 formas de macerar. Una es maceración simple y otra es la maceración escalonada. La maceración simple es dejarla a una sola temperatura los 60 minutos. Y la maceración escalonada es ir subiendo la temperatura por etapas y tiempos específicos. Entonces, para no meternos en problemas, yo creo que lo mejor es iniciar con una maceración simple. Aquí, en esos 60 minutos que vamos a dejar nuestra maceración, el proceso que va a estar pasando es que se van a activar las enzimas que tiene la malta, lo cual nos va a ayudar a extraer todos los azúcares que tiene la cebada y que van a ser fermentables por la levadura. Entonces, es muy importante cuidar que lleguemos a la temperatura ideal. O sea, que si es 67 grados, la dejemos a esa temperatura y el tiempo idóneo, que es de 1 hora. Hay formas de que al terminar tu maceración, tú puedas comprobar si sí trabajó bien o no y saber si te quedan todavía azúcares por extraer de tus granos. Una forma sencilla es utilizar yodo. Agarras una muestra de tu macerado y pones unas gotitas. Si el color se queda café, es que ya no tiene azúcares por extraer. Sin embargo, si se torna blue, es que todavía debes de dejar macerar un poco. Aparte, ya conforme vayas tú avanzando, vas a saber si tu rendimiento es bueno. Esto es, si la cantidad de malta que estás trabajando sí te está dando los azúcares necesarios para tu mosto, o si debes de modificar la temperatura o el tiempo del macerado. Pero en sí, aquí lo importante es que en el macerado vamos a extraer los azúcares fermentables que la levadura va a poder trabajar durante la fermentación. ¿Qué sigue después de que se acaba la hora del macerado? Ahora lo que vamos a hacer es vamos a empezar a hacer un filtrado de nuestro mosto. Lo que les comentaba hace rato de la molienda, de por qué era importante no hacer una harina de los granos y solo trozarlos, es porque la cascarilla que cubre cada grano de malta nos ayuda a generar un filtro natural que trabaja de forma muy eficiente
Y la manera de hacerlo es, tenemos nuestra olla. Si tienen una olla que tenga una llave, abres la llave y empiezas a dejar que caiga en una jarrita tu mosto. Sin cortar el flujo, quitas esa jarrita, pones otra rápido y devuelves el contenido de esa jarra a tu olla. A la vez ya se empezó a llenar la segunda jarra que dejaste. Otra vez haces un intercambio y devuelves esa. Con este recirculado que estamos haciendo del mosto, lo que vamos a hacer es que se va a ir formando una capa que empieza a filtrar el líquido. Entonces, cada vez lo que vamos extrayendo nosotros empieza a salir un poquito más claro que el anterior. Esto es porque el grano que se nos haya ido demasiado molido o que nos haya generado algún tipo de harinita, se va a ir quedando ahí en el filtro. Entonces los residuos se van a empezar a atorar ahí. Es la razón de por qué cada vez nos tiene que empezar a salir un poquito más claro, más claro, más claro. Cuando nosotros veamos que ya el líquido sale completamente claro, sin ningún residuo, es que lo hemos trabajado bien y vamos a extraer ahora sí todo el mosto que tenemos ahí. A la vez, nosotros vamos a calentar agua a una temperatura de 70 grados, me parece. Ay, se me olvidó ese dato. Tiene que ser una temperatura mayor a la que estábamos macerando. Esto es igual que con lo del malteado, que el secado frena la germinación. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a buscar la forma nosotros de parar la actividad enzimática. Entonces vamos a agregar agua para hacer un lavado de los granos, pero tiene que ser un agua que esté más caliente. No me acuerdo exactamente de la temperatura, pero según yo tiene que ser abajo de 80 grados para hacer el lavado. Entonces primero extraemos todo el agua que teníamos macerando. Ya extraída, agregamos nuestra agua de lavado. Para esto, cuando empezamos a extraer nosotros el agua del macerado, vamos a buscar no llegar hasta la cama de granos, que siempre quede nuestro mosto cubriendo el grano unos 5 centímetros arriba. Entonces, cuando veamos que ya vamos a llegar o nos acercamos a la cama de granos, vamos a empezar a verter nuestra agua de lavado de forma muy cuidadosa para no mover la cama de granos que tenemos y hacer que se hagan surcos por los cuales se nos vayan a ir residuos. Entonces, con cuidado empezamos a verter nuestra agua de lavado y seguimos extrayendo todo lo que podamos. Una vez que terminemos con esta etapa, vamos a tener ya nuestro mosto con todos los azúcares que necesitamos para hacer la fermentación la cocción de los azúcares que nos van a servir para ser fermentados. Entonces, a ver, recapitulando. Maceramos. Empezamos a extraer todo el líquido del macerado. Cuando vemos que el agua se empieza a acercar a nuestra cama de granos, empezamos a verter el agua del lavado de forma muy cuidadosa para no ir a mover nuestra cama de granos. Ya que tenemos el agua de lavado, también la empezamos a extraer, la ponemos en la misma olla donde cayó la del macerado y ahí vamos a juntar todo nuestro mosto. Terminados estos procesos de macerado y lavado, vamos a iniciar la cocción del mosto. Esta etapa es muy importante porque con la cocción se buscan dos objetivos primordiales. El primero es esterilizar el mosto. Esto es, como lo vamos a hervir, va a llegar lo más cercano a 100 grados dependiendo de en qué lugar estemos por la altura. Por ejemplo, aquí en Guadalajara son más o menos 95 grados la temperatura a la que empieza a hervir. Esto va a hacer que se maten muchas bacterias que después pudieran contaminar nuestra cerveza.
Entonces, ese es uno de los objetivos primordiales, esterilizar nuestro mosto. Otro objetivo muy importante que tiene la cocción o el hervido del mosto es que es la etapa en la cual se agrega el lúpulo. El lúpulo es el ingrediente que, como ya les habíamos platicado en capítulos anteriores, nos va a ayudar a impartir a nuestra cerveza amargor, aroma y sabor. Entonces, dependiendo del estilo de cerveza que vayamos a elaborar, es en qué minuto y qué cantidad vamos a agregar de lúpulo. Pero para dar amargor y sabor, siempre se agrega en la cocción. Entonces, es la razón de por qué es tan importante esta etapa. Además de que aquí también se acentúa el sabor y nos ayuda también a llegar a nuestra densidad que nosotros estamos buscando dependiendo del estilo. Esto porque como empezamos a hervir, se empieza a evaporar, entonces poco a poco se va reduciendo la cantidad de mosto que tenemos. Al reducirse, pues los sabores se van a intensificar y también lo que se hierve es el agua que nos sobra, pero los azúcares fermentables se van a quedar. Entonces, como va a ser menos agua, pero la misma cantidad de azúcares, eso es lo que al fermentarse también nos va a determinar qué tan alcohólica quedaría nuestra cerveza. En la mayoría de casos, el lúpulo o los minutos de la cocción, se empiezan a contar a partir de que inicia un hervor pues ya considerable. No de que veamos las primeras burbujitas. No, ya que sea un hervor fuerte, en ese momento nosotros vamos a poner nuestro temporizador y vamos a empezar a contar. En la mayoría de estilos, el tiempo de cocción va a ser de 60 minutos. Lo que ya va a variar es en qué parte vas agregando tus lúpulos dependiendo de lo que tú estás buscando. Por decir, cuando buscas amargor, generalmente agregas tu lúpulo desde el minuto 60. Esto es en cuanto inicia el hervor. Porque en la cocción, los 60 minutos se cuentan de forma regresiva. Es decir, empiezas del 60 al 1. Entonces, desde que empiezas, agregas tus lúpulos de amargor. Ya los lúpulos que vas a agregar tú nada más para dar sabor, por ejemplo, pueden ir a partir del minuto 30, y los lúpulos que son para dar aroma se empiezan a agregar al final del hervor. Pueden ser en el minuto 5, en el minuto 3, incluso una vez que terminas el hervor, apagas y ahí puedes agregar tus lúpulos de aroma. Una vez que finalizamos nuestra cocción, o sea que termina el hervor, tenemos que estar conscientes de que ahora tenemos un mosto lleno de azúcares fermentables, pues que va a estar delicioso para alguna bacteria que quiera llegar a contaminarlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar la forma de bajarle la temperatura lo más rápido posible. De 100 grados que lo tenemos, llegar a más o menos unos 25 grados, que es la temperatura para que nosotros podamos agregar nuestra levadura. Entonces aquí ya va a depender de pues qué tanto equipo tienes para hacer tu enfriado, lo rápido que lo vas a poder hacer. Por ejemplo, nosotros cuando empezamos en Testaruda, de hecho todavía no éramos Testaruda, éramos ahí cerveceros caseros. Nuestras primeras cervezas las enfriábamos utilizando una tina con hielos. Entonces nosotros agregábamos nuestra olla, la ponemos encima de los hielos y la estábamos moviendo hasta bajar la temperatura. Tardábamos pues un tiempo considerable, a lo mejor hasta 1 hora, en llegar a la temperatura que buscábamos. Después, ya empezando a comprar un poquito más de equipo, nos hicimos un serpentín, que es un artefacto. Imagínense como si fuera un resorte grande, pero está hueco. Entonces, a través de empieza a circular agua. Se sumerge en la olla
el agua que empieza a correr a través del serpentín empieza a tomar la temperatura que tiene nuestro mosto y el agua empieza a salir caliente. Entra fría al serpentín y sale caliente porque empieza a hacer un intercambio de temperatura con nuestro mosto. Ya de esta manera tardábamos mucho menos, a lo mejor 25 minutos, media hora, en hacer el enfriado del mosto. Ahorita utilizamos un enfriador de placas, se llama. Entonces es mucho más eficiente y ahorita en enfriar a lo mejor 100 litros nos tardamos 10 o 15 minutos. Pero ya esto va dependiendo del equipo que tengan y de cómo se van acomodando para hacerlo lo más rápido posible. Pero en sí es buscar la forma de que llegues a una temperatura aproximada de 25 grados lo más rápido que puedas para evitar que tu mosto se vaya a contaminar con alguna bacteria que pueda caer. Ya teniendo tu mosto a una temperatura ideal, 25 grados aproximados, vamos a llegar a la siguiente etapa, que es la etapa de la fermentación. En la fermentación es cuando los azúcares que tenemos se van a transformar en alcohol y también se le van a agregar ciertos sabores y aromas a la cerveza impartidos por la levadura. Para hacer la fermentación, el primer proceso es lo que se le conoce como inoculación, que es el agregado de la levadura a nuestro mosto. Hay formas diferentes de hacerlo. Por ejemplo, la levadura que se utiliza pueden ser sobrecitos de levadura seca o bien empaques con levadura líquida. Si utilizas levadura seca, la inoculación sería abrir tu sobre, buscando que estés utilizando siempre utensilios esterilizados para que no vayas a contaminar nada. Lo abres y lo empiezas a agregar a tu mosto. Eso es lo que se le conoce como inoculación, el agregado de la levadura al mosto. Se puede hacer así, como les comento, o sea, con levadura agregándola directamente, la levadura seca, o esta también se puede hidratar previamente, ya dependiendo pues de los gustos del cervecero. Son temas aquí en los que cada quien puede tener una preferencia de acuerdo a lo que le ha funcionado más o no. Pero si usas levadura seca, previamente la puedes hidratar. Esto es agregándola en un vaso con agua templada, también más o menos unos 20 grados. La dejas ahí unos 40 minutos y ya la agregas a tu mosto. También hay personas que hacen un starter. Esto es que la levadura la agregan en agua también y le añaden un poco de algún azúcar que pueda funcionar para la levadura. Esto es que lo pueda comer y pueda ayudar a que la levadura se empiece a reproducir y multiplicar. Entonces, ya aquí son temas que después vamos a ahondar un poquito más, pero en sí, pues la inoculación sería agregar la levadura a nuestro mosto. La forma más sencilla, en mi opinión, es: tienes tu levadura seca, que son sobrecitos, lo abres, lo empiezas a agregar. A partir de ese momento sería el inicio de la etapa de fermentación. Sin embargo, no porque lo agreguemos, ahí ya va a empezar a trabajar la levadura. La levadura va a necesitar un poco de tiempo para ambientarse y empezar a trabajar. Esto es empezar a comer los azúcares que va a fermentar. Más o menos, yo creo que a las 24 horas o 48 máximo, la levadura va a estar ya en un punto de trabajo muy fuerte. Y lo cual se va a poder ver si estamos utilizando a lo mejor
en nuestro fermentador una trampa de aire. Esto es un utensilio que se llena con un poco de agua que impide que entre oxígeno a la cerveza, pero sí permite que de adentro del fermentador esté saliendo, pues ya sea CO2 o pues sería aire, pero en este caso sería el puro CO2. Entonces, como tiene agua, empieza a burbujear. Eso significa que de adentro del fermentador está saliendo el CO2, lo cual es una señal de que nuestra levadura está trabajando fuertemente. Con esta intensidad de trabajo a lo mejor dura unos 2 días. Pero en sí el proceso de la fermentación iría más o menos a 10 días, que sería en su primera etapa. Y a partir de ahí el trabajo de casi termina de trabajar la levadura. La forma de saberlo es tomar una muestra a partir del segundo día en el que ya no veamos movimiento de las trampas de aire. Podemos tomar una muestra y medir la densidad que tiene. Si vemos que ya estamos más o menos en la densidad ideal, nuestra densidad final, también esto depende de los estilos, pero supongamos un 10-12, pues ya a lo mejor ahí sería el momento en que terminó de trabajar nuestra levadura y pasaríamos a nuestra siguiente etapa. En este punto, después vamos a platicar un poquito de la fermentación, porque hay 2 formas o 2 etapas de hacer la fermentación, ya dependiendo de los gustos del cervecero. La primera se le conoce como son primaria y secundaria. O sea, la fermentación primaria es la que estamos haciendo en el fermentador, donde vaciamos el mosto después de la cocción y donde agregamos nuestra levadura. Hay algunos cerveceros que les gusta hacer una fermentación secundaria. Para esta, lo que hacen es que trasvasan el mosto de su fermentador a un recipiente nuevo, también que debe estar esterilizado, para dejar atrás los restos de levadura y sedimentos que se formaron con la primera etapa de la fermentación. Sin embargo, aquí ya también sería un tema muy debatible, porque no todos los cerveceros son fans de hacer una fermentación secundaria que implique hacer un trasvase del mosto. Esto porque pues ahí sería una gran posibilidad de que al hacer este trasvase podamos contaminar nuestro mosto y echar a perder la cerveza. Y también hay muchos cerveceros que opinan que este trasvase o esta fermentación secundaria no es necesaria, ya que se puede agotar todo el proceso de la fermentación en el mismo recipiente donde hemos iniciado. Nosotros en Testaruda, pues la verdad, no somos creyentes de que se necesita hacer una fermentación secundaria, y nosotros hacemos todo nuestro proceso en un solo fermentador para tratar de evitar cualquier tipo de contaminación. Pero aquí ya va a depender de gustos y de qué es lo que le ha funcionado a cada quien. Con la fermentación y los cambios de densidades, lo que buscamos es que exista una atenuación. Esto es la transformación de azúcares a alcohol, que es lo que ocasiona los cambios de densidades. Por decir, si cuando iniciamos nuestra densidad original, al iniciar la fermentación, era de 1050, y al finalizar la fermentación es de 1012, esa diferencia de densidades es la cantidad de alcohol que obtuvimos con la fermentación. Entonces, para esto va a ser muy importante que tengan a la mano sus densímetros, estén llevando sus notas, y con una calculadora que hay en pues montones de páginas, por ejemplo Brewers Friends, ahí ustedes pueden meter esos datos: densidad original, cuál fue su densidad final, y les va a arrojar el porcentaje de alcohol que tiene su cerveza.
Cuando ya no tienes actividad en tu fermentación y por lo tanto esta ya concluyó, el siguiente paso o etapa sería la clarificación. Esto es para estilos que sean de cervezas, pues pueden ser rubias, pale ales. Voy a que no se trate de cervezas oscuras, en las cuales para mi gusto no se necesita. O cervezas muy maltosas, por ejemplo una barley wine, yo también creería que no necesitamos una clarificación. Pero a lo mejor para una blonde, una pilsner, una IPA, si buscamos que nuestra cerveza pues sea clara y que sea translúcida. Esto es que podamos ver a través del vaso de la cerveza, o que sea brillante y refleje la luz. Para clarificar, también aquí hay diferentes métodos y va a depender mucho de qué es lo que le gusta hacer a cada cervecero. Un método sería el agregado de sustancias que no tienen que ser en sí químicos, siguen siendo sustancias naturales. Por ejemplo, Irish Moss o musgo irlandés. Este se agrega durante el hervido de la cerveza, del mosto más bien, todavía no es cerveza ahí. Los últimos minutos se agrega y consiste en que se trata de coaguladores de proteínas o capturadores de proteínas, también así se les conoce, que lo que van a hacer es que nos van a enviar hasta el fondo de nuestra olla de hervor los sedimentos que no queremos que se vayan al fermentador. Es una buena técnica para evitar que tu cerveza quede turbia y te lleves restos o sedimentos innecesarios a fermentar, y que después a lo mejor, si no hay una buena técnica, los vayas también a meter a los barriles o a tus botellas. Hay otra forma sencilla a lo mejor de hacer un clarificado, que es simplemente hacer un cambio de temperatura en tu fermentador. O sea, una vez que ya terminó de trabajar la levadura y antes de hacer el trasvase, sometes el mosto a una temperatura baja, por decir 2 grados, 3 grados. Y esto va a ocasionar que todos los sedimentos que tiene el mosto empiezan a caer por el frío y se empiezan a ir al fondo del fermentador. A lo mejor nosotros empezamos haciéndolo con 2 días de frío y después agregamos un poco más y sí vimos un cambio en el producto final. Entonces yo sugeriría que 4 o 5 días a una temperatura de 1 o 2 grados ayuda bastante a clarificar la cerveza. Una vez que ya quedó como tú la quieres con el clarificado, o que concluyeron los 5 días, dependiendo de cuál sea tu gusto para este método, lo que vamos a hacer ahora es un trasvase de la cerveza, de lo que tenemos en el fermentador. Lo vamos a pasar a otro recipiente, ya dependiendo de cuál sea el tamaño de tu producción, es lo que vas a utilizar. Para hacer el trasvase tienes que tener muchísimo cuidado de no arrastrar el sedimento. O sea, esa plasta de restos que se van al fondo del fermentador, que son los restos de levadura y de otro sedimento que hayamos tenido en el fermentador. Eso no lo necesitamos y no queremos que se vaya a ir al otro recipiente. Entonces debes de trabajar esto con mucho cuidado y buscar la técnica que más se te facilite. Cuando ya hiciste tu trasvase, si bien aquí ya lo podemos llamar cerveza, porque ya es una bebida con alcohol que cumple las características, es muy importante la siguiente etapa, que es la de carbonatación. Y esto porque cada estilo de cerveza tiene un volumen de carbonatación diferente. Entonces,
Aunque hayas hecho una receta, por ejemplo, de una cerveza wheat beer, en la que utilizaste los ingredientes correctos, hiciste el proceso como debía ser de maceración, cocción, fermentación, pero es un estilo que se caracteriza también por tener un nivel de carbonatación alto. Entonces, si tu cerveza no cumple con esta etapa o característica como debe ser, pues no vas a estar con un producto final que cumple las características correctas del estilo. Entonces, para la carbonatación, ¿qué es la carbonatación? Es agregar el gas que se necesita a nuestra cerveza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay dos formas diferentes. Una forma de carbonatación es carbonatación natural, que en esta lo que utilizamos es algún tipo de azúcar. Puede ser desde azúcar de caña, miel de abeja, miel de maple. Cualquier sustancia que contenga azúcares nos puede servir. Nada más que aquí tenemos que saber exactamente cuál es el volumen que necesitamos agregar de carbonatación a nuestra cerveza para saber cuántos gramos de cada uno de estos azúcares tenemos que añadir, porque sería diferente azúcar de caña, la cantidad que necesitamos, que si estamos utilizando una miel, porque los azúcares fermentables de cada uno de estos es distinto. Supongamos, y lo más sencillo que utilizan la mayoría de cerveceros caseros, el azúcar de caña. Para carbonatación natural, la forma de hacerlo y lo más recomendable es que añadas tu azúcar a tu totalidad que tienes de cerveza hasta ese momento. Entonces, la forma en la que nosotros lo hacíamos es, por decir, si ocupábamos 100 gramos, esos 100 gramos, tomábamos nosotros un poco de agua y lo empezábamos a hervir. Una vez hervido, apagamos, dejábamos que reposara para que llegara a la misma temperatura que teníamos nosotros nuestro mosto, o de menos a lo mejor unos 20 grados, y así lo agregábamos. También se puede agregar el azúcar directo a tu líquido. Ya teniéndolo así, con el azúcar ahí, que repose a lo mejor unos 5 o 10 minutos, y ya está lista tu cerveza para que la agregues a las botellas y empieces a poner las corcholatas. Otra forma de hacer la carbonatación natural es que en vez de que agregues el azúcar a la totalidad del líquido, hay personas que agregan el azúcar a cada una de las botellas. Aquí yo no soy muy partidario de esta forma de hacerlo, porque pudieras tener inconsistencias o diferentes carbonataciones en cada una de las botellas. Por eso a mí lo que más me gustaba es, pues si voy a hacer carbonatación natural, agregaba mi azúcar a la totalidad del líquido, lo mezclaba bien, ya que reposaba, de ahí pasaba a las botellas y empezaba a enchapar. Pero ya depende de pues qué es lo que más les resulte a ustedes. Entonces esto fue la carbonatación natural, que es el agregar azúcar al líquido, después en botella. ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa es que se hace una segunda fermentación en la botella, porque como tenemos todavía un poquito de levadura, la levadura lo que va a hacer es que se va a empezar a comer el azúcar que agregamos ahorita. Al comerse ese azúcar, come azúcar y su residuo es que empieza a sacar el gas que necesitas. Entonces, más o menos duraría la botella unas 2 semanas antes de que la podamos abrir, para ver que ya haya llegado a su nivel de carbonatación que estamos buscando. Lo malo de este método, pues es que
agregamos 2 semanas más a nuestro proceso para que las botellas queden listas. En cambio, la otra forma de carbonatar, que es carbonatar con gas, aquí necesitamos tener un tanque de CO2, que son tanques chiquitos, en sus tiendas de insumos que tengan en su ciudad. Seguramente lo van a poder encontrar. Cuando ya tenemos nuestro líquido, lo que vamos a hacer es que lo vamos a pasar a un barril. Y en el barril, utilizando el tanque del CO2, vamos a empezar a agregar el gas. Esto ahorita se los cuento así, pues de forma genérica, porque tiene aquí muchos detalles que se deben de observar para poderlo hacer bien. Esto es porque no solo ocupamos nuestro tanque de gas, ocupamos también un medidor de presión, mangueras especiales y adaptadores para poder hacer que el gas entre en el barril. Aquí lo positivo que tiene este método es que sabemos exactamente el nivel de gas que estamos agregando a nuestra cerveza, porque lo podemos medir fácil con los medidores que les comento para la presión que traen. Entonces es muy certero en cuanto al nivel de gas que agregamos, y también es muy rápido. Si agregas una válvula de no retorno a tu equipo, puedes carbonatar a lo mejor cada barril en 15-20 minutos, a diferencia de las 2 semanas que te va a tomar utilizando la carbonatación natural. Entonces, pues ya aquí depende del equipo con el que cuenten o de cuál sea su objetivo para carbonatar. Pero la verdad es muy eficiente cuando ya empiezas a hacer la carbonatación con gas, y muy rápido. Tu proceso se acorta 2 semanas y te queda exactamente en el nivel que tú buscas, y es muy, muy fácil medirlo. Entonces esta sería la siguiente etapa de carbonatación. En este momento, si carbonataste con gas y estás utilizando tu barril, aquí ya depende si el barril lo vas a vender hacia un establecimiento o si vas a buscar la forma de embotellarlo. Para embotellarlo, pues sería otro proceso. Necesitarías un poco de equipo, o mínimo a lo mejor una beer gun, que es una manguera conectada a un tubito que te permite llenar cada una de las botellas. Igual, como ya estás utilizando el gas, tu botella queda con el nivel de carbonatación que tú estás buscando. Ya en esta etapa, pues ya tenemos una cerveza lista y accesible. Aquí dependemos ya, como les he comentado mucho, del estilo, para saber si en ese momento ya quieres beber esa cerveza o si es una cerveza que buscas que tenga un poco más de reposo, por así decirlo, para que llegue al sabor y aroma ideal que tú estás buscando. Entonces esta última etapa sería la etapa de maduración, que es cuando ya tenemos nuestras botellas listas, y depende del estilo. Por ejemplo, cervezas maltosas o tostadas, por decir una barley wine, que es una cerveza muy maltosa, le vamos a dar un tiempo de maduración. Esto porque no vas a ver igual la cerveza recién embotellada que a lo mejor 2 o 3 meses después. Sin embargo, esto no funciona igual para todos los estilos. O sea, hay cervezas que mientras más fresca te la tomes, va a ser mucho mejor el aroma y sabor ideal que tiene el estilo. Por decir, una cerveza lupulada, una IPA, mientras más fresca la bebas, pues va a ser mucho mejor el sabor que estamos buscando. Lo cual no va a ser así con otro tipo de cervezas generalmente más alcohólicas, que si les damos un tiempo de maduración un poco mayor, el resultado final pues va a ser muy satisfactorio y diferente a tomártela recién embotellada.
Para madurar nuestra cerveza tenemos que buscar que estén en un lugar donde no les dé la luz del sol y que tenga una temperatura ideal, ya sea a lo mejor unos 20 grados, 19 grados. Lógicamente, como pues no, la mayoría no tenemos una cava en nuestra casa, pero sí puedes tener un espacio a lo mejor en tu cuarto de lavado debajo del lavadero. Puede ser un buen lugar porque no le va a dar el sol y va a estar a una temperatura fresca. Entonces ahí pudieras hacer tu maduración de cerveza. Si tienes un par de botellas del mismo estilo, también te recomendaría que cada cierto tiempo vayas abriendo una y hagas una anotación para que logres llegar a cuál fue el punto idóneo donde la cerveza te supo mejor. Porque no por dejar una cerveza más tiempo significa que cada vez vas a ver mejor. A lo mejor empiezas a abrir una cerveza tú cada mes y llegas a la conclusión de que el punto en el que mejor te supo fue en el mes 3 y no en el mes 6, donde hiciste la última de tus pruebas. Entonces, para esto pues es nada más ir probando y ir tomando las notas para saber en qué punto la cerveza quedó en su punto ideal o en el que más te gustó. Creo que ya con esto finalizaríamos en el proceso de la cerveza. Tocamos cada una de sus etapas. Nada más, pues hay algunas en las que tenemos que ahondar más, ser más detallistas porque pues son procedimientos muy detallados los que se deben de llevar a cabo para poder obtener productos de calidad. Pero ahorita quería nada más mencionarles pues de forma general en qué consiste desde el inicio hasta el final el proceso de la cerveza, sobre todo de la cerveza artesanal, que es la que nos interesa aquí y la que vamos a ir abordando. Después vamos a hacer también un video en el que vamos a elaborar una cerveza pues en vivo para que ustedes vean todo lo que ahorita les fuimos platicando. Y queremos que sea a lo mejor utilizando equipo que todos puedan obtener fácil, que ya lo tengan en su casa o que puedan comprar en cualquier lugar. Y a lo mejor hacemos un lote chiquito de unos 4 litros utilizando, pues les digo, equipo sencillo, nada del otro mundo. Espero que hagamos pronto ese video para que les quede un poquito más claro lo que ahorita estuvimos platicando. Igual si tuvieran alguna duda o algo nos pueden escribir, dejar aquí un comentario. También estamos ahí en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook nos encuentran como Testaruda Cerveza Artesanal. Y pues escríbanos sus dudas, comentarios, lo que quieran. También estamos buscando ya que cada episodio de estos lo estamos subiendo tanto a YouTube como a Spotify. Entonces también ahí nos pueden dejar sus comentarios y sugerir qué otro tema quieren que empecemos a platicar. Entonces, pues por ahora ya es todo. Concluimos el tema y pues ahí estamos a la orden. Si les gustó el video, denle un like y ojalá nos puedan ayudar a compartir para llegar a más personas. Saludos.